Quiero referirme a tu declaración inicial en la que dijiste que no menospreciaste al presidente, tu informe, pero por supuesto sí menospreciaste al presidente. Lo menospreciaste en términos que debías saber que tendrían un impacto político máximo. Entendiste que tu informe sería público, ¿verdad? Entendí, según los comentarios que dijo el fiscal, que prometió publicar la mayor parte de mi informe, siempre que sea consistente con la política legal. Y podrías haber elegido simplemente comentar sobre la memoria particular del presidente en relación con un documento o un conjunto de documentos, pero decidiste ir más allá y hacer una declaración generalizada sobre su memoria, ¿no es así? Congresista, podría haber escrito mi informe teóricamente de una manera que omitiera referencias a la memoria del presidente, pero eso habría sido un informe incompleto e inapropiado. Podrías haber escrito tu informe con el suyo, con comentarios sobre su recuerdo específico en relación con documentos o un conjunto de documentos, pero elegiste una referencia general y peyorativa al presidente. Usted lo entendió cuando tomó esa decisión, ¿no es así, señor Herr? Que ibas a provocar una tormenta política con ese lenguaje, ¿no es así? Congresista, la política no jugó ningún papel en mis pasos de investigación. ¿Entendiste? Sin embargo, señor, no puede decirme que es tan ingenuo como para pensar, tus palabras no habrían creado una tormenta política. ¿Entendiste eso, verdad? Cuando escribiste esas palabras, cuando decidiste incluir esas palabras, cuando decidiste ir más allá de las referencias específicas a los documentos, ¿entendiste cómo serían manipuladas por mis colegas aquí del lado del GOP y por el presidente Trump? ¿Entendiste eso, verdad? Congresista, lo que entendí son las regulaciones que rigen mi conducta como abogado especial, informe confidencial para el fiscal general. ¿Lo cual sabías que no sería confidencial? Eso hice, congresista. Seguí las reglas. ¿Sabías que no sería confidencial? ¿Sabías que no sería confidencial, verdad? Señor, las regulaciones me exigían escribir un informe confidencial explicando mi decisión al fiscal general. ¿Lo cual sabías sería publicado? Responsabilidad del fiscal determinarlo. ¿Entendiste que sería publicado? Se publicaría de acuerdo con la política del DOJ. ¿Entendiste que se publicaría? Entendí por los comentarios públicos del fiscal general que haría pública la mayor parte de mi informe, de acuerdo con los requisitos legales en el DOJ. Y también entiendes la política del DOJ, que dice que debes tener cuidado de no perjudicar los intereses del sujeto de una investigación, ¿verdad? Ese es generalmente uno de los intereses que la política del DOJ exige que los fiscales respeten. Y era tu obligación seguir esa política en este informe, ¿no? También era mi obligación escribir un informe confidencial para el fiscal general, explicando completamente mi decisión. Lo que escribiste fue intereses profundamente perjudiciales del presidente. Dices que no fue político y aún así debiste haber entendido el impacto de tus palabras. Debiste haber entendido el impacto de tu decisión de ir más allá de los detalles de un documento en particular para ir a lo muy general, a tu propia opinión personal, perjudicial y subjetiva sobre el presidente, una que sabías que sería amplificada por su oponente político, una que sabías que influiría en una campaña política. Tenías que entender eso y lo hiciste de todos modos. Déjame ir a algunas de las diferencias aquí entre la conducta del presidente y la del señor de Trump. En la acusación suplementaria, en la página 3, dice que el señor Trump sugirió que su abogado representó falsamente al FBI y al gran jurado y que no tenía los documentos solicitados por la citación del gran jurado. No encontraste nada parecido con respecto al señor Biden, ¿verdad? Congresista, no tengo la acusación contra Trump frente a mí, pero necesito abordar algo que dijiste en tu pregunta anterior. Lo que estás sugiriendo es que necesitaba proporcionar una versión diferente de mi informe que fuera adecuada para su publicación pública. Eso no está en ninguna parte de las reglas. Debía preparar un informe confidencial que fuera completo y exhaustivo. Señor, lo que dicen las reglas es que no se deben hacer cosas gratuitamente para perjudicar al sujeto de una investigación cuando uno se niega a procesarlo. No agregas gratuitamente un lenguaje que sabes que será útil en una campaña política. ¿No naciste ayer? ¿Entendías exactamente lo que estabas haciendo? Fue una elección. Ciertamente no tenías que incluir ese lenguaje. Podrías haber dicho en relación con los documentos que se encontraron en la universidad. El presidente no recordó. No hay nada más común. Tú lo sabes, yo lo sé. No hay nada más común con un testigo de cualquier edad cuando se le pregunta sobre eventos que tienen años que decir, no recuerdo. De hecho, su abogado les instruye a hacer eso si tienen alguna duda al respecto. ¿Lo entendiste?
Tomaste una decisión. Esa fue una elección política. Fue la elección equivocada. Señor presidente, cedo la palabra. El general cede la palabra, caballero de Arizona. ¿Desea el fiscal especial responder a esa última pregunta? Sí, congresista, lo que usted está sugiriendo es que yo moldee, desinfecte, omite partes de mi razonamiento y explicación al fiscal general por razones políticas. No, sugiero que no modifiques tu informe por razones políticas. Eso no sucedió. Eso no sucedió. Señor, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué Joe Biden, en tus palabras, retuvo y divulgó intencionalmente materiales clasificados? Quiero decir, él conocía la ley. Ha estado en el cargo como 50 años, 5 décadas en el Senado de los Estados Unidos, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, 8 años como vicepresidente. Recibía informes todos los días como vicepresidente. Él ha estado en la sala de situación. De hecho, sabes, él conocía las reglas porque tú lo dijiste en la página 226. El presidente Biden estaba profundamente familiarizado con las medidas tomadas para salvaguardar los documentos clasificados. Y Joe Biden nos dijo que conocía las reglas. Señor, Armstrong dijo esto antes. Joe Biden estaba profundamente familiarizado con eso. Tienes toda la razón porque él nos dijo, cuando Jack Smith va tras el presidente Trump, Joe Biden dice, ¿cómo pudo suceder esto? ¿Qué datos había en esos documentos que podrían comprometer fuentes y métodos? Es irresponsable. Así que Joe Biden conocía las reglas. Sabes, él conocía las reglas. Y Joe Biden nos dijo que conocía las reglas. Entonces, señor, ¿por qué las rompió? Congresista, Monsieur, la conclusión sobre exactamente por qué. El presidente hizo lo que hizo no es algo que abordemos explícitamente en el informe. El informe explica mi decisión al fiscal general de que no se justificaban cargos criminales de esta manera. Creo que nos lo dijiste. Señor. Señor, en la página 231 dijiste esto. El presidente Biden tenía fuertes motivaciones. Esa es una palabra clave. Ahora estamos entendiendo el motivo. El presidente Biden tenía fuertes motivaciones para ignorar los procedimientos adecuados para salvaguardar la información clasificada en sus cuadernos. ¿Por qué tenía fuertes motivaciones? Porque, Rishi, la siguiente palabra, porque decidió, meses antes de dejar el cargo, escribir un libro. Esa fue su motivación. Él conocía las reglas, la rompió porque estaba escribiendo un libro. Y además dices, y comenzó a reunirse con el escritor fantasma mientras aún era vicepresidente. Ahí está la motivación. Señor, ¿cuánto pagaron a Biden por su libro? De memoria no estoy seguro de si esa información aparece en el informe. Claro que sí. Hay una cantidad en dólares ahí. ¿Recuerdas? No. ¿Podría ser 8 millones? 8 millones de dólares. Joe Biden tenía 8 millones de razones para romper las reglas. Tomó información clasificada y la compartió con el tipo que estaba escribiendo el libro. Por eso lo hizo. Él conocía las reglas, pero las rompió por 8 millones de dólares en un adelanto por el libro. Pero ¿sabes qué? No era solo el dinero. Joe Biden, aquí está esta página, 231, la siguiente página. Joe Biden, en tu informe, Joe Biden consideraba sus cuadernos como un registro contemporáneo e irreemplazable de los momentos más importantes de su vicepresidencia. Él había escrito todo esto por el libro, por los 8 millones. Y lo siguiente que dices en tu informe es, cito, tal registro fortalecería su legado como líder mundial. ¿Sabes qué es esto? No era solo el dinero, no eran solo 8 millones de dólares, también era su ego. El orgullo y el dinero son la razón por la que él violó las reglas a sabiendas. Los motivos más antiguos del mundo, el orgullo y el dinero. ¿Está de acuerdo con eso, señor? ¿Lo escribiste en tu informe? Ese lenguaje aparece en el informe y también identificamos evidencia que apoya esas evaluaciones. También tenías otra declaración interesante en tu informe. Dijiste, Joe Biden, quiero asegurarme de que lo diga bien. Se veía a sí mismo como un hombre de madera presidencial. Recuerda esa declaración, señor Hare. Creo que eso aparece en el informe, en el resumen ejecutivo. Creo que esto es interesante porque aquí está la parte aterradora. Página 200. Dije esto antes en mi declaración de apertura. Página 200. Joe Biden, esto es una cita. Joe Biden arriesgó un daño serio a la seguridad nacional de Estados Unidos cuando compartió información con su escritor fantasma. Lo compartió con su escritor fantasma, el tipo que estaba ayudando a Joe Biden a conseguir 8 millones de dólares. Yo, por cierto, señor Hare, ¿qué hizo ese escritor fantasma con la información que Joe Biden compartió con él en su laptop?
¿Qué hizo él después de que te nombraron consejero especial? Señor presidente, si se refiere a las grabaciones de audio que hizo el señor Schwanitzer creó de sus conversaciones, exactamente a lo que me refiero, él, si no recuerdo mal, metió esos archivos en su papelera de reciclaje en su computadora. Intentó destruir la evidencia, ¿verdad? El mismo tipo que estaba ayudando a Joe Biden a conseguir los $8 millones, los 8 millones que Joe Biden había utilizado, la motivación de Joe Biden para divulgar información clasificada, para retener información clasificada, que definitivamente sabía que era ilegal. Cuando te nombran consejero especial, ¿qué hace ese tipo? Él destruye la evidencia. Esa es la conclusión clave, en mi opinión. Esa es la conclusión clave. Cedo la palabra. El presidente reconoce al caballero. 5 minutos. 8 de febrero. Pregunta de la Casa Blanca. Señor presidente, ¿por qué compartió información clasificada con tu escritor fantasma, señor presidente? No compartí información clasificada, no lo compartí. Te garantizo que no lo hice. Eso no es cierto, ¿verdad, señor? Eso es inconsistente con los hallazgos basados en la evidencia en mi informe. Sí, es una mentira. Es justo lo que dirían las personas normales, ¿verdad? Sí, está bien. Así que el siguiente. Y todas las cosas que estaban en mi casa estaban en archivadores que estaban cerrados con llave o que podían cerrarse con llave. Eso tampoco era cierto, ¿verdad? Eso era inconsistente con los hallazgos de nuestra investigación. Otra mentira, la gente podría decir, ¿verdad? Porque lo que pusiste en tu informe estaba entre los lugares, señor. Los abogados de Biden encontraron documentos clasificados en el garaje en una caja abierta y dañada. Así que esto es lo que estoy entendiendo, ¿verdad? Como del señor Armstrong expuso. Encuentras en tu informe que se cumplen los elementos de una violación criminal federal, pero luego aplicas esta teoría del cooperador senil, que porque Joe Biden cooperó y el ascensor no llega al último piso, ¿no crees que consigas una condena? Y de hecho creo que llegas a la respuesta correcta en eso. No creo que Biden debería haber sido acusado, no creo que Trump debería haber sido acusado, pero bajo la teoría del cooperador senil, ¿no es frustrante que Biden siga saliendo y mintiendo sobre los hechos básicos del informe que exponen una violación criminal federal? Congresista, necesito discrepar con al menos una cosa que dijiste, que es que encontré que se cumplían todos los elementos. Uno de los elementos de la ley sobre el manejo indebido relevante es el elemento de la intención. Y lo que refleja mi informe es mi juicio de que basándome en la evidencia no podría probar, más allá de una duda razonable, ante un jurado que se había cumplido ese elemento de intención. Correcto, pero la razón por la que tienes esa duda es la teoría del cooperador senil. El hecho de que Joe Biden sea tan inepto al responder que no puedes probar la intención, lo cual, de nuevo, no discuto esa conclusión. Pero es frustrante pensar, oh, bueno, este tipo no está siendo tratado de la misma manera que Trump, porque el ascensor no llega al último piso, así que no podemos probar la intención. Mientras que al mismo tiempo Biden sale allí a la Casa Blanca y dice, bueno, ya sabes, simplemente miente descaradamente. Y lo que estoy tratando de averiguar es si Biden está mintiendo, porque está tan senil que no ha leído tu informe, o si es un poco más astuto y un poco más malicioso y quizás un poco más intencional de lo que podríamos pensar de otra manera. Así que también quiero hablar sobre este centro Penn de Biden. ¿Te preocupó que el centro Penn de Biden, donde se estaba manejando indebidamente toda esta información clasificada, estuviera siendo financiado por gobiernos extranjeros? Congresista, estábamos preocupados por llegar al fondo de todos los documentos clasificados que se recuperaron durante el proceso. Pero lo que me molesta es que el dinero que estaba pagando por el lugar donde se estaban guardando inapropiadamente los documentos era de los chinos y eran otros países extranjeros. ¿Eso influyó en tu análisis? Investigaste sobre los $1,000 millones en fuentes de financiamiento extranjero en el centro Biden de UPenn, por ejemplo. Congresista, llevamos a cabo una investigación exhaustiva, imparcial y justa, y estábamos muy preocupados por llegar al fondo de todas las preguntas relevantes relacionadas con los documentos recuperados. ¿Investigaste si los chinos financiaban el lugar donde guardaba los documentos? ¿Sí o no? Congresista, hallamos evidencia relevante y significativa para nuestra investigación. La incluimos en nuestro informe. Está bien. Bueno, me pareció relevante, tal vez no a ti. Otra cosa que me pareció relevante es este escritor fantasma, ¿verdad? Entonces el escritor fantasma borra a propósito esta evidencia que parece mostrar la culpabilidad de los crímenes de Biden y no lo acusas. ¿Por qué no acusaste al escritor fantasma de obstrucción a la justicia y de eliminar evidencia? Bueno, por varias razones que se detallan en el informe. Pero en resumen, congresista, sí.
Cuando entrevistamos al escritor fantasma, él nos dijo, y estoy tratando de obtener el lenguaje exacto, que una de las cosas que tenía en mente, una de las cosas de las que era consciente, era que me habían nombrado consejero especial y estaba llevando a cabo una investigación. Así que no lo hizo, solo para que todos lo sepan, el escritor fantasma no eliminó las grabaciones simplemente por casualidad. El escritor fantasma tiene grabaciones de Biden admitiendo crímenes, luego se entera de que te han nombrado, luego elimina la información. Esa es la evidencia y no lo acusas. Eso se refleja en el informe y una de las razones. ¿Qué tiene que hacer alguien para ser acusado de obstrucción a la justicia por ti? Sí, como eliminar la evidencia de crímenes no cuenta. ¿Qué cumpliría con el estándar? Así que, congresista, como decimos en el capítulo relevante del informe, una de las cosas que el señor Svanitzer no eliminó las transcripciones de las grabaciones que había creado y que incluían evidencia incriminatoria relacionada con el señor. Directo. Entonces sí destruyes alguna evidencia, pero no otra evidencia. Eso de alguna manera te absuelve de la evidencia que destruyes. Así que esto es lo que veo. Svanitzer debería haber sido acusado, pero no lo fue. Biden y Trump deberían haber sido tratados por igual. No lo fueron. Y ese es el doble rasero que creo que a muchos estadounidenses les preocupa. Si estás obteniendo valor de este video, solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.